Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Vivía solo en un apartamento en Fort Collins, Colorado. Tenía 24 años en ese entonces y acababa de comenzar una relación con una chica llamada Alisa, a quien conocí gracias a un amigo en común en una cafetería local. Era dulce, callada y tenía un atractivo enigmático, casi hipnótico. Todo comenzó de forma bastante normal. Nos veíamos con frecuencia, veíamos películas juntos, hacíamos caminatas por las colinas, lo típico en las primeras etapas de una relación. Sin embargo, al cabo de unos meses, empecé a notar cosas extrañas. Alisa siempre fue muy reservada respecto a su pasado. Se mostraba renuente a presentarme a sus amistades o familiares, alegando que ya no mantenía contacto con ellos. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que quizá había tenido problemas familiares o situaciones delicadas que prefería no comentar. Respeté su intimidad y no insistí, al menos durante un tiempo. Pero poco a poco, su comportamiento comenzó a inquietarme. En ocasiones la sorprendía mirándome fijamente cuando creía que yo no la veía, con una expresión intensa, difícil de descifrar. Solía bromear al respecto, restándole importancia, pero algo en su mirada me dejaba intranquilo. Luego empezó a aparecerse en mi apartamento sin avisar, incluso en plena noche. A veces la encontraba sentada dentro de su auto, estacionada afuera, esperando en silencio hasta que me percataba de su presencia. Cuando le preguntaba por qué no me había llamado o enviado un mensaje antes de venir, simplemente se encogía de hombros y decía que le gustaba darme sorpresas. Pero aquellas sorpresas no eran agradables, empezaban a inquietarme profundamente. Recuerdo una noche en particular, cuando me desperté alrededor de las 3 de la mañana. Me sentía inquieto, incapaz de conciliar el sueño, así que me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar cerca de la ventana del salón, algo captó mi atención. El auto de Alisa estaba estacionado al otro lado de la calle, con las luces y el motor apagados, completamente en silencio. Me esforcé por ver mejor en la penumbra y apenas logré distinguir su silueta tras el volante, mirando directamente hacia mi ventana. Una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, pero una vez más, me convencí a mí mismo de que quizás solo era demasiado apegada. Volví a acostarme, diciéndome que al día siguiente hablaría con ella sobre establecer ciertos límites. Al día siguiente por la tarde, cuando saqué el tema de forma casual, ella no pareció inmutarse. De hecho, hasta se mostró algo divertida por mi comentario. Se limitó a decir que me extrañaba y decidí, una vez más, dejarlo pasar. A pesar de que cada vez me sentía más incómodo, la situación se intensificó rápidamente después de eso. Una semana más tarde, al regresar del trabajo, la encontré sentada en las escaleras frente a la puerta de mi apartamento. Su expresión era tensa, parecía nerviosa. Antes de que pudiera preguntarle qué hacía allí, se levantó de golpe y me dijo que tenía que ir con ella de inmediato. Insistía en que era algo importante, pero no me daba explicaciones. Solo me apuraba hacia su coche, estacionado junto a la acera. Mis instintos me gritaban que no lo hiciera, que no debía subir a ese auto. Me sentí confundido. Alisa nunca antes se había comportado con tanta desesperación. Aún así, algo dentro de mí me decía que no debía irme con ella. Cuando le dije con firmeza que no iría a ningún lado hasta que me explicara qué pasaba, su rostro cambió. La ansiedad dio paso a una ira silenciosa. Sin decir una palabra más, se giró y se alejó rápidamente. Subió a su auto y se marchó a toda velocidad, sin mirar atrás. Me quedé paralizado, con una mezcla de confusión y temor. Entré, cerré la puerta con llave y pasé el resto de la noche intentando entender qué acababa de suceder. Después de ese encuentro tan extraño,
Finalmente acepté que necesitaba distanciarme un poco de Alisa, pero antes de que pudiera hablar con ella al respecto, recibí un mensaje inquietante desde un número desconocido 2 días después. El texto decía simplemente: aléjate de Alisa, no es quien crees que es. Sentí un escalofrío inmediato. El corazón me latía con fuerza mientras respondía al instante preguntando quién era, pero nunca obtuve respuesta. Cada vez más nervioso intenté llamarla, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Esa noche la ansiedad no me permitió dormir. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo seguía en la cama, mirando fijamente el techo, con una inquietud insoportable. Fue entonces cuando escuché unos pasos suaves acercándose a la puerta de mi apartamento. Me paralicé. Todos mis sentidos estaban alerta. Escuché como alguien probaba silenciosamente el picaporte, como si intentara abrir la puerta. Al comprobar que estaba cerrada con llave, los pasos se alejaron con la misma suavidad. Me acerqué con cautela a la ventana y corrí apenas las persianas, justo a tiempo para ver a Alisa apresuradamente subiendo a un automóvil estacionado a una cuadra de distancia. En el vehículo la esperaban otras 2 personas. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo. Al día siguiente, completamente alterado, me lancé a buscar respuestas por mi cuenta. Me sumergí en internet y empecé a revisar sus perfiles en redes sociales, cosa que nunca había hecho con detalle antes. En un primer vistazo todo parecía normal, nada fuera de lo común. Pero al indagar un poco más y buscar su nombre con mayor profundidad, encontré algo perturbador. Descubrí un artículo viejo de noticias, publicado en Nebraska hacía 2 años. Ahí estaba la bomba. Alisa no era su verdadero nombre. Se llamaba Lea. El reportaje hablaba de la desarticulación de una red de secuestros que operaba en la zona de Omaha, especializada en atraer a jóvenes adultos utilizando a mujeres como carnada para meterlos en vehículos. En el artículo figuraba una foto de Leah. Era ella, sin duda alguna, a pesar de que ahora tenía otro color y corte de cabello. Había sido arrestada junto a otros implicados, pero puesta en libertad por falta de pruebas. Desde entonces, según el reporte, la banda se había reubicado. Y Leah, o Alisa, como se hacía llamar ahora, había llegado a Colorado. Me invadió un terror helado al darme cuenta de lo cerca que estuve de convertirme en una víctima más. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, llamé a la policía de Fort Collins y les conté todo lo que había descubierto. Tomaron nota de mi denuncia y me prometieron investigar. Me recomendaron extremar precauciones, mantener puertas y ventanas bien cerradas y, sobre todo, no volver a tener contacto con ella. Durante los días siguientes apenas pude dormir. Vivía espiando por la ventana, sintiéndome inseguro incluso en mi propia casa. No volví a ver ni a Alisa ni su coche, y con el tiempo, mi ansiedad comenzó a disminuir, aunque ligeramente. Pero justo cuando empezaba a pensar que todo había terminado, recibí otro mensaje. Esta vez provenía de un número diferente. No debiste hablar con la policía. Gran error. Sentí que el estómago se me revolvía. Esa misma noche, hice una maleta apresurada con algo de ropa y me fui a casa de un amigo que vivía en Loveland. No podía soportar pasar otra noche solo en ese apartamento. Aún estando allá no lograba sentirme tranquilo. Cada vez que las luces de un coche pasaban por la ventana, me quedaba paralizado, convencido de que me habían encontrado. Nunca volví a tener contacto directo con Alisa, pero meses después leí una nueva noticia. Esta vez era local, de Fort Collins. 3 personas habían sido arrestadas por intentar secuestrar a un estudiante universitario. El nombre y la foto de Leah aparecían otra vez, junto a 2 hombres que yo no reconocía. Habían intentado llevarse a alguien en una zona no muy lejana de donde yo solía vivir, pero un testigo intervino a tiempo y la policía llegó antes de que pudieran huir. Lo más aterrador fue lo que reveló el informe policial. Al revisar los teléfonos de los sospechosos, encontraron imágenes de varias personas marcadas como objetivos, junto con direcciones y datos personales. Mi nombre estaba en esa lista. Habían estado planeando esto durante semanas. Poco después de leer esa noticia, decidí irme de Colorado. Necesitaba empezar de nuevo.
en un lugar lejos de todo eso. Me mudé a un pequeño pueblo en Idaho, buscando tranquilidad. Pero incluso ahora, un año después, todavía reviso 2 veces que todas las cerraduras estén puestas, y cuando camino solo de noche, no puedo evitar mirar constantemente por encima del hombro. Cuestiono las intenciones de cada persona nueva que conozco, y nunca logro confiar del todo, porque aunque Lía o Alisa, o como quiera llamarse, está tras las rejas, el miedo de saber cuán cerca estuve de desaparecer sin dejar rastro, nunca se ha ido. Historia 2. Este suceso le ocurrió a mi madre cuando tenía 19 años. En ese entonces, trabajaba en una pequeña oficina de llamadas PCO y STD, un lugar diminuto que no requería muchos empleados. El jefe de ella tenía su oficina principal justo al lado, conectada con el PCO, donde laboraban varios trabajadores, ya que su negocio principal era el de bienes raíces. Mi madre por lo general trabajaba sola y había comenzado ese empleo durante sus vacaciones universitarias. Su turno comenzaba por la mañana y finalizaba alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Un día mientras estaba en la oficina entró un hombre que aparentaba tener cerca de 50 años, con el cabello y la barba completamente blancos, y vestía una camisa azul marino. El local tenía un frente de vidrio, lo que permitía ver tanto desde adentro como desde fuera. El hombre entró para hacer una llamada desde el PCO. Luego de colgar, se acercó al escritorio donde estaba mi madre y comenzó a entablar una charla ligera. Le preguntó si tenía algún parentesco con el jefe, y cuando ella respondió que no, él comenzó a elogiarla, diciéndole que era muy guapa y que se notaba que era una joven instruida. Después comentó que no entendía por qué trabajaba en un lugar tan pequeño, que con su apariencia y educación él podía conseguirle fácilmente un empleo en un banco reconocido que estaba cerca, pues tenía algunos contactos allí. Se presentó formalmente y le pidió que llevara su currículum a su casa para poder conversar más detalladamente sobre sus estudios y opciones laborales. A mi madre le incomodaba un poco la idea de ir hasta su casa, pero el hombre mencionó que vivía con su padre enfermo y que un sirviente lo ayudaba a cuidar tanto del hogar como del anciano. También aseguró que vivía justo al cruzar la calle, en un edificio relativamente nuevo, donde residían personas de clase alta. Confiando en lo que decía, mi madre accedió a visitarlo después de terminar su jornada laboral. Antes de marcharse, el hombre le dio su número de teléfono y le pidió que no comentara nada con nadie de la oficina sobre su conversación. A ella esto le pareció razonable, ya que no quería que su jefe pensara que estaba planeando renunciar. Aquella tarde, una vez terminado su turno, mi madre cruzó la calle y entró al complejo donde el hombre decía vivir. Lo vio parado junto a una mujer de mediana edad y 2 niños con uniforme escolar, probablemente recién llegados del colegio. Al principio dudó de que se tratara del mismo hombre, ya que ahora tenía el cabello y la barba teñidos de negro, y además vestía una camiseta. Sin embargo, cuando la vio, le hizo señas saludándola. El hombre presentó a mi madre ante la mujer. La interacción entre ellos fue tan natural y amigable que mi madre asumió que la mujer era su esposa y los niños sus hijos. Caminaron hacia el edificio y el hombre le pidió a mi madre que lo siguiera. Subieron todos juntos al ascensor y mientras él presionaba el botón de su piso, mi madre no prestó atención a cuál botón había presionado la mujer. Cuando el elevador se detuvo en el 4º o 5º piso, la mujer y los niños bajaron. Mi madre pensó que todos vivían allí y comenzó a salir también, pero la mujer se rió suavemente y le dijo que ese no era su piso. El hombre permaneció dentro del ascensor y en ese momento mi madre se dio cuenta de que aquella mujer no era su esposa. Entonces regresó al interior. Mientras seguían subiendo, el hombre le comentó que trabajaba en Dubái y que debido a eso pasaba la mayor parte del tiempo fuera del país. Finalmente llegaron al 9º piso, donde él vivía. El hombre salió primero y mi madre lo siguió. En el pasillo, que tenía forma cuadrada, había 2 o 3 niños jugando. Había 2 puertas a cada lado y en el centro, el ascensor junto a las escaleras. El hombre caminó hacia la puerta más cercana al elevador
La abrió con una llave e invitó a mi madre a entrar. Ella notó que los niños seguían jugando en el pasillo. Al entrar, vio que la sala de estar estaba ordenada, con paredes blancas, un sofá en forma de L, un televisor, una tetera, una botella de refresco y un paquete de tinte para el cabello con un pincel, como si acabara de teñirse. El hombre le preguntó si le molestaba que cerrara la puerta. Mi madre, tratando de ser respetuosa pero alerta, le pidió que por favor la dejara abierta. Él accedió. Luego le ofreció enseñarle el departamento antes de hablar sobre el empleo. Ella aceptó, y él la condujo por una puerta que estaba al lado del sofá hacia un pasillo pequeño. Mi madre notó que todas las luces del apartamento estaban apagadas, salvo la de la sala. El hombre abrió una puerta a la izquierda y le dijo: «Esta es la habitación». Ella miró por dentro y vio una habitación oscura, con las ventanas cerradas y una cama. Pero algo la hizo estremecerse. Frente a la cama había un trípode que parecía sostener una cámara. No vio ni al padre ni al sirviente que él había mencionado. Cuando le preguntó por ellos, él respondió que habían salido juntos al médico. Esto le pareció muy sospechoso. Si sabía que no estarían, ¿por qué le dijo lo contrario? Con el miedo creciendo dentro de ella, le propuso volver a la sala y hablar del empleo de una vez. Él aceptó y ella se adelantó, terminando así el recorrido. El hombre trajo una silla de otra habitación y se sentó frente a ella. Le ofreció una bebida fría que estaba dentro de la tetera. Mi madre se negó, pero él insistió y se fue a la cocina con la botella de refresco mientras seguía hablando de cosas triviales, como si le gustaba el departamento. Regresó con 2 vasos en la mano y volvió a ofrecerle la bebida. Ella tomó el vaso, pero no bebió de él. Él le pidió que probara un sorbo, y ella dijo que lo haría después, aunque nunca lo hizo. Después de insistir con la bebida, el hombre empezó a hablar de nuevo sobre su trabajo en Dubái, afirmando que allí vivía en un apartamento mucho más amplio. Mencionó lo estrictas que eran las leyes en ese país, pero mi madre apenas lo escuchaba. Estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había visto y la sensación de incomodidad que se intensificaba con cada segundo. De repente, mientras hablaba sobre Dubái, el hombre le agarró la mano sin previo aviso. Lo hizo como parte de una explicación extraña sobre cómo en ese país castigaban a los ladrones cortándoles la mano. Ese contacto físico inesperado la asustó profundamente. Fue en ese instante que entendió, con absoluta claridad, que se encontraba en una situación peligrosa. En silencio comenzó a orar desesperadamente para encontrar una salida. El hombre se levantó y se dirigió a la puerta, hablando sobre su departamento en Dubái y su sistema de cerraduras automáticas. Mi madre deseaba salir de ahí cuanto antes, pero él estaba muy cerca de la puerta, como si estuviera esperando el momento oportuno para cerrarla en caso de que intentara escapar. Y los niños que jugaban afuera no se darían cuenta de nada. Eran solo niños, distraídos e incapaces de comprender lo que pudiera estar ocurriendo tras esa puerta. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. 2 puertas al otro lado del pasillo se abrieron casi al mismo tiempo. De ellas salieron 2 mujeres, probablemente las madres de los niños que seguían jugando. Llamaron a sus hijos y, al verse entre ellas, salieron a los pasillos y comenzaron a conversar, justo al lado de la puerta del hombre. Esa fue la oportunidad que mi madre necesitaba. Aquella interrupción repentina lo tomó completamente desprevenido, y quizás hasta ellas la vieron. Mi madre actuó rápido, se levantó con decisión y dijo: «Se me está haciendo tarde, tengo que llegar a casa o mi mamá me va a matar». No esperó al ascensor, se dirigió a las escaleras y comenzó a bajar lo más rápido que pudo. El hombre intentó detenerla, pero ella, manteniendo la calma, le prometió que lo vería al día siguiente. Una mentira que solo dijo para evitar que insistiera. Logró salir del edificio y llegar a casa sana y salva. Al llegar decidió no contarle a nadie lo ocurrido. No quiso causar problemas ni escándalos. Pero al día siguiente tenía miedo de volver a su trabajo. Su jefe, quien solía pasar casi todo el día encerrado en su oficina, salió de su despacho inesperadamente y se acercó a ella.
Le preguntó directamente si se había encontrado con el hombre del día anterior. Mi madre, sorprendida, respondió que sí. Entonces él quiso saber si el hombre se había propasado o le había hecho algo inapropiado. Ella respondió que no. Tras hacerle algunas preguntas más, el jefe fue claro. No te acerques más a ese hombre. No es una buena persona. No vayas con él ni a su casa. Mi madre, aún confundida, le prometió que lo evitaría. Hasta el día de hoy nunca supo cómo su jefe se enteró de ese encuentro o si conocía al sujeto personalmente. Ese día transcurrió sin mayores incidentes, pero mientras regresaba a casa al finalizar su turno, vio al hombre. Estaba parado frente al edificio donde vivía, como si la estuviera esperando. Ella logró evitarlo, pero él la vio. Como no fue lo suficientemente rápido para alcanzarla, envió a su sirviente a detenerla. El sirviente se acercó a ella, intentando convencerla de que hablara con su patrón una vez más. Mi madre se negó rotundamente y se subió a un taxi, logrando alejarse de allí. Como sus vacaciones estaban por terminar, decidió renunciar a ese trabajo poco después. Pasaron algunos años desde aquel espantoso encuentro. Mi madre ya había dejado ese trabajo atrás y había seguido con su vida. Pero un día, mientras hojeaba el periódico, se encontró con una noticia que le provocó un escalofrío inmediato. Un hombre de aproximadamente 60 años había sido arrestado en otra ciudad por haber drogado y abusado sexualmente de una joven. La nota también señalaba que el sujeto tenía un historial de crímenes similares. Entre sus métodos se encontraba grabar a sus víctimas sin su consentimiento para luego chantajearlas con ese material. Al ver la fotografía del detenido, mi madre sintió que el mundo se detenía. Era el mismo hombre. Aquel que la había invitado a su casa con falsas promesas de empleo, el que había teñido su cabello para parecer más joven, el que le había ofrecido una bebida insistente, el que cerró todas las luces de su apartamento excepto la sala, el mismo que la había tocado sin motivo mientras hablaba de castigos en Dubái. Era él. Descubrir que ese hombre había repetido su patrón con otras mujeres le revolvió el estómago. Lo más aterrador fue que, según el artículo, todas sus víctimas tenían una edad similar a la que tenía mi madre cuando todo ocurrió, jóvenes de poco más de 20 años. La noticia la dejó paralizada. No se lo contó a nadie en ese momento. Guardó el recuerdo, el miedo y la culpa por haber confiado en él, hasta muchos años después, cuando ya estaba casada con mi padre. Me compartió esta historia apenas el año pasado. Aún lo cuenta con una mezcla de temor, alivio y profunda gratitud. Gratitud por aquellas mujeres que salieron de sus apartamentos en el momento justo. Gratitud porque, sin saberlo, ellas evitaron que su historia terminara de forma trágica. Antes de que pasemos a la siguiente historia, si es tu primera vez en nuestro podcast, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos de suspenso. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros, así que por favor comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos. Historia 3. Esta historia nos ocurrió a mi hermana Jessica y a mí hace 20 años, y ahora la estoy contando únicamente porque ella falleció recientemente, así que lo hago en su memoria. 2 años después del divorcio de mis padres, finalmente tomé la decisión de dejar la casa de mi madre para ir a vivir con mi padre y mi hermana en una zona rural al sur de Maine. Mi padre era dueño de una extensa propiedad rodeada por densos bosques. La casa era una construcción de 2 pisos con sótano, ático y un hermoso porche envolvente. A pesar de su gran tamaño y encanto, la casa había sido diseñada específicamente para mi madrastra, una persona profundamente desagradable que nos hizo la vida imposible durante nuestra infancia, principalmente a través de crueldad psicológica y castigos físicos ocasionales. Durante muchos años, las visitas a esa casa estuvieron llenas de ansiedad y temor. Afortunadamente, mi padre se divorció de mi madrastra durante mi penúltimo año de secundaria. Mi hermana eligió inmediatamente mudarse con él tras la separación, mientras que yo decidí esperar hasta graduarme para unirme a ellos. Al principio pensé que la ausencia de mi madrastra haría que la casa se sintiera diferente,
pero rápidamente comprendí que algo seguía estando muy mal allí. Mi habitación estaba ubicada justo al lado del cuarto de mi hermana, en el segundo piso. Desde el cuarto de mi hermana se accedía al ático, un espacio oscuro e inacabado que rara vez visitábamos. Poco tiempo después de instalarnos, comenzamos a escuchar sonidos extraños provenientes de allí durante la noche. Al inicio parecían pequeñas pisadas rápidas que recorrían apresuradamente el suelo del ático. Mi hermana y yo bromeábamos nerviosamente diciendo que eran duendes, atribuyendo esos ruidos extraños a criaturas imaginarias. Cuando se lo comentamos a nuestro padre, él desestimó nuestras preocupaciones, asegurándonos que probablemente eran solo ratas o ardillas. Sin embargo, con el paso de las semanas, la actividad se hizo más frecuente e inquietante. Primero fueron solo las pisadas, pero después comenzaron a abrirse puertas de forma aleatoria en toda la casa, aparentemente sin razón. Hubo noches en las que yo estaba leyendo o viendo televisión en la sala, y de repente escuchaba un suave crujido seguido del lento chirrido de una puerta abriéndose en el piso superior. Cada vez que revisaba, solo encontraba un pasillo vacío y ninguna explicación lógica para aquellas puertas abiertas. Una noche en particular quedó grabada para siempre en mi memoria. Mi hermana y yo estábamos sentadas viendo televisión en la planta baja alrededor de la medianoche. Ella bostezó y decidió irse a dormir, mientras yo, atrapada en un programa nocturno, preferí quedarme un rato más en el sofá. Unos 10 minutos después de que ella subió, escuché claramente unos pasos bajando lentamente por la escalera. Pensando que mi hermana había olvidado algo, al principio no le presté mucha atención, hasta que escuché la puerta del sótano abrirse lentamente. Confundida me levanté y me dirigí hacia el pasillo. Me paré en la parte superior de las oscuras escaleras del sótano y pregunté si necesitaba algo. La única respuesta que obtuve fue el silencio. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras encendía rápidamente la luz del sótano. Las escaleras quedaron iluminadas, pero allí no había nadie. Muy nerviosa cerré rápidamente la puerta del sótano y verifiqué 2 veces que quedara bien asegurada. Ya inquieta decidí que lo mejor era subir y tratar de dormir un poco. Mi puerta siempre había sido algo problemática, pues se trababa con el marco debido a asentamientos. Para cerrarla completamente era necesario tirar o empujar con fuerza. Esa noche me aseguré de cerrarla firmemente antes de meterme en la cama. Dejé la ventana un poco abierta para dejar entrar la fresca brisa nocturna, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Un poco después de la 1 de la madrugada me desperté sobresaltada nuevamente por unos pasos, esta vez más fuertes y rápidos, subiendo las escaleras de madera. Permanecí inmóvil escuchando cómo avanzaban por el pasillo hacia la habitación de mi hermana. Su puerta se abrió lentamente con un chirrido fuerte y luego se cerró de golpe segundos después. Sentí que el corazón me iba a estallar mientras una ola de miedo me recorría por completo. De repente, los pasos regresaron apresuradamente hacia mi habitación y, para mi horror, algo o alguien golpeó fuertemente contra mi puerta, sacudiéndola violentamente contra su resistente marco. Aterrorizada, salté de la cama, quedándome de pie, paralizada y sin respiración por el pánico. Los pasos se alejaron rápidamente de nuevo hacia el cuarto de mi hermana, y escuché claramente cómo se abría la puerta del ático con fuerza, seguido por pasos apresurados que subían hacia arriba. Con los ojos abiertos por el miedo, escuché cómo los pasos cruzaban rápidamente el ático, justo encima de mí, hacia la pequeña ventana que daba al techo del porche envolvente. Luego se escuchó un fuerte golpe desde el exterior, como si alguien hubiera saltado pesadamente sobre el techo del porche. Temblando de miedo, corrí hacia mi ventana, la cerré de golpe y la aseguré firmemente. Observando desesperadamente hacia la oscuridad, no vi nada más que la luz de la luna reflejándose de manera inquietante sobre las tejas del porche. Pocos segundos después escuché la voz temblorosa de mi hermana al otro lado de mi puerta. «¿Estás intentando asustarme?», preguntó ansiosamente. Abrí rápidamente mi puerta, aliviada de verla ahí, aunque claramente asustada. «No, eres tú quien me está asustando», respondí con la voz temblorosa. Ella negó rápidamente con la cabeza y me explicó que los golpes violentos en mi puerta la habían despertado,
y luego había escuchado cómo se abrían rápidamente la puerta de su habitación y la del ático, seguidas por pasos corriendo. Aterrada, había permanecido escondida bajo sus sábanas hasta que todo quedó nuevamente en silencio. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir. Nos quedamos juntas sentadas en mi cama, esperando ansiosamente el amanecer. Al día siguiente confrontamos a nuestro padre, pero él nuevamente desestimó nuestros miedos, insistiendo en que eran animales y ruidos normales de una casa antigua. Frustradas pero decididas, instalamos una cerradura robusta en la puerta del ático. Desde ese día, comenzamos a asegurar también nuestras puertas de habitación cada noche, y yo dejé de abrir mi ventana después del anochecer. Después de aquella noche aterradora, la actividad poco a poco disminuyó. Ocasionalmente aún escuchábamos crujidos extraños o pasos leves en el ático, pero nada tan violento ni aterrador volvió a suceder. Sin embargo, siempre quedó una sensación inquietante que nos recordaba constantemente lo que habíamos vivido. Ambas nos sentíamos observadas cada vez que nos quedábamos solas en casa, especialmente después de que oscurecía. Al cabo de aproximadamente un año, nuestro padre anunció que había decidido vender la casa, y mi hermana y yo no podríamos haber estado más felices con la noticia. Aunque adorábamos la amplitud de la propiedad, ninguna de las dos se sentía ya segura allí. Finalmente, una familia joven compró la casa, aparentemente desconociendo su extraña historia. Nosotras empacamos rápidamente, aliviadas de avanzar y comenzar de nuevo en otro lugar. Nuestra nueva casa, más sencilla y cerca del pueblo, fue tranquila desde el primer día. Allí nunca más volvieron a ocurrir sucesos extraños y la vida regresó lentamente a la normalidad. Años después, por curiosidad, mencioné nuestras experiencias a una vecina que había vivido cerca durante décadas. Tras dudarlo un poco, me contó que antes de que mi padre comprara el terreno, allí había vivido una anciana problemática y solitaria, cuya muerte misteriosa había dado origen a rumores de fantasmas en la zona. Hoy los recuerdos aún me causan escalofríos cuando pienso en esa noche. Mi hermana y yo rara vez hablamos de ello, prefiriendo mantenerlo enterrado en el pasado. Historia 4. Comencé a cuidar a los hijos de la familia Morales en Denver, Colorado, en febrero de 2020. En aquel momento, también trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística en Lakewood. Mi jefe, Mark, era sinceramente una de las personas más amables para las que había trabajado. Siempre me dejaba salir temprano si necesitaba comprar alimentos. Jamás cuestionaba mis descansos, e incluso me sorprendía algunas mañanas con café. Era uno de esos lugares en los que realmente te sentías valorada, lo cual agradecía enormemente después de haber tenido empleos bastante estresantes en el pasado. Dado que Mark era tan comprensivo con los horarios flexibles, decidí buscar otro empleo adicional como niñera, pensando que ese ingreso extra me ayudaría a reducir algunas de mis deudas estudiantiles. Así fue como terminé trabajando para el señor Morales algunas noches por semana. Jonathan Morales era un padre soltero. Su esposa había fallecido un año antes en un accidente automovilístico, dejándolo solo con su pequeña hija Bella, de 4 años. Él trabajaba largas horas en una empresa de informática ubicada en el centro de la ciudad y necesitaba a alguien de confianza para cuidar a Bella cuando él trabajaba hasta tarde. Bella era una niña brillante y curiosa que adoraba los libros para colorear y sus muñecos de peluche. Tenía un vocabulario sorprendente para su edad y constantemente me hacía preguntas sobre cualquier cosa que despertara su interés. Siempre que llegaba, corría hacia mí sonriendo, ansiosa por enseñarme su dibujo más reciente o preguntarme si podíamos hornear galletas. En aquella noche particular, si la memoria no me falla, era el 4 de marzo. Jonathan tenía un proyecto importante en el trabajo. Se disculpó mientras salía apresuradamente alrededor de las 6 de la tarde, diciendo que probablemente regresaría pasada la medianoche. Le aseguré que no se preocupara, pues yo me encargaría de darle la cena a Bella y llevarla a dormir a tiempo. Pasamos la tarde como siempre, coloreando animales, jugando con bloques y viendo un breve programa infantil antes de acostarse.
Noté que Bella estaba especialmente afectuosa, subiéndose a mi regazo y pidiéndome abrazos constantemente. Pensé que probablemente extrañaba a su papá, o tal vez a su mamá, aunque ella no hablaba mucho de eso. Alrededor de las 8:30, después de darle un baño, llevé a Bella a su habitación, decorada con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo. Ella bostezaba continuamente, así que la acomodé en su cama. Le leí un cuento corto y le deseé buenas noches. Media hora más tarde, yo ya estaba en la sala, cambiando canales en la televisión, cuando escuché la voz de Bella llamándome desde arriba. Dejé a un lado el control remoto y subí para verificar que estuviera bien. Ella estaba de pie junto a la ventana, señalando hacia afuera. «Bella, ¿qué pasa?», le pregunté suavemente. Me miró con expresión preocupada y dijo con voz temblorosa: «Había un hombre afuera mirándome por la ventana». Intenté tranquilizarla. «Cariño, no hay nadie allá afuera», le dije mientras echaba un vistazo rápido al exterior. El patio estaba tenuemente iluminado por una luz activada por movimiento y no vi absolutamente a nadie. Estábamos en un vecindario bastante tranquilo, con familias de clase media y jardines bien cuidados. No era precisamente un lugar donde la gente merodeara. Bella seguía claramente asustada, así que la llevé nuevamente a la cama y le recordé que era hora de dormir. Ella insistió en que cerrara las cortinas completamente y luego finalmente se acostó. Bajé otra vez, sintiéndome ligeramente inquieta. Menos de 15 minutos después escuché a Bella llorando en el piso superior. No era un llanto típico, era uno urgente, lleno de miedo. Sentí el corazón acelerarse mientras subía corriendo las escaleras, casi tropezando en el último escalón. Encontré a Bella sentada en la cama, llorando desconsoladamente. Entre sollozos logró decirme: «Regresó. Está mirándome otra vez». Observé la ventana. Aunque las cortinas estaban cerradas, una pequeña abertura dejaba ver un poco hacia el exterior. Todo parecía oscuro y tranquilo, pero mis manos ya temblaban de nerviosismo. Si ella estaba tan asustada, claramente algo la había inquietado. La abracé y la calmé suavemente, recostándola nuevamente. En un impulso mezcla de preocupación y coraje, decidí hacer una revisión rápida fuera de la casa. Si alguien estaba molestando, quería que desapareciera cuanto antes. Tomé un cuchillo de cocina, quizá una exageración, pero en ese instante me pareció necesario. Salí por la puerta trasera hacia el frío, viendo mi aliento convertirse en vapor blanco. El jardín estaba silencioso, rodeado por una alta cerca. La luz activada por movimiento se encendió, revelando solo algunos juguetes dispersos en el césped y las ramas de los árboles balanceándose ligeramente con el viento. Revisé cuidadosamente alrededor de la casa, ventanas, el camino de entrada, incluso detrás de los contenedores de basura, pero no encontré nada. Aliviada, aunque todavía nerviosa, regresé y cerré bien la puerta trasera. Justo al girar el cerrojo escuché que alguien sacudía fuertemente la puerta principal, como intentando entrar. Mi corazón dio un vuelco y corrí hacia la sala para observar por la mirilla. Ahí estaba él, un hombre alto, posiblemente en sus 40 años, con pantalones sucios y una sudadera manchada. Su cabello estaba enmarañado y sus ojos mostraban una energía frenética que me hizo estremecer. El hombre empezó a golpear con fuerza la puerta. Grité que llamaría a la policía si no se iba inmediatamente, pero eso solo lo hizo intentar abrir con más fuerza. Con manos temblorosas llamé rápidamente al 911. Mientras explicaba la situación a la operadora con voz entrecortada, el hombre escuchó la palabra policía y escapó corriendo. Minutos después, que me parecieron eternos, llegaron patrullas policiales. Los oficiales revisaron el lugar y encontraron al hombre agazapado detrás de unos arbustos, cerca de la cerca. Después de arrestarlo, un policía me informó algo que me heló la sangre. Aquel hombre había escapado ese mismo día de una institución psiquiátrica cercana y era considerado peligroso por su comportamiento impredecible, aunque nunca había usado armas. Jonathan llegó poco después, visiblemente angustiado, disculpándose por habernos dejado solas.
Bella finalmente durmió en la habitación de su padre abrazada a un peluche. Yo, en cambio, no pude olvidar jamás la imagen de aquel hombre en la ventana, y aún hoy siento escalofríos recordando esa noche. La peor parte es no saber por qué se obsesionó con esa casa, si simplemente buscaba cualquier puerta abierta, o si Bella y yo fuimos solo figuras sin rostro en medio de su confusión mental. Historia 5. Tom y yo iniciamos nuestro canal de YouTube llamado American City Explorers hace unos 6 meses. Durante ese tiempo, recorrimos toda la parte occidental de Pensilvania, grabando antiguas fábricas abandonadas en Aliquippa, esqueletos oxidados de viejas acerías cerca de Pittsburgh y casas deterioradas que descubríamos escondidas en remotos caminos rurales. A nuestros seguidores les encantaba el misterio que rodeaba estos sitios olvidados, y nosotros disfrutábamos enormemente la emoción de explorar y descubrir lugares así. Cuando escuchamos rumores sobre una antigua escuela primaria abandonada en un pequeño pueblo llamado Maplewood, a solo una breve distancia en coche hacia el norte de la ciudad, supimos de inmediato que debíamos ir a investigarla. La vieja escuela, anteriormente conocida como Roosevelt Elementary, estaba ubicada justo en las afueras del pueblo, junto a unas vías de tren que llevaban décadas sin usarse. La pintura de sus paredes se desprendía en grandes trozos, las ventanas estaban rotas y los muros de ladrillo cubiertos por grafitis. Los habitantes locales aseguraban que el edificio estaba embrujado, especialmente después del anochecer. Algunos afirmaban haber visto luces parpadear dentro cuando no había nadie, mientras otros decían escuchar pasos resonando en los pasillos vacíos. Casi todos en el pueblo evitaban acercarse a ese lugar, pero para nuestro canal era el sitio perfecto para grabar un inquietante video de exploración. Una tarde fresca de otoño estacionamos el coche en una calle tranquila, lejos de la entrada principal de la escuela. La brisa de noviembre hacía crujir las hojas secas sobre el pavimento. Preparamos nuestro equipo de cámaras, revisamos las baterías y nos dirigimos hacia la valla que rodeaba el terreno. En la parte superior había alambre de púas, pero alguien había cortado un agujero en una esquina, suficientemente grande para pasar. Recuerdo haberme detenido un instante allí, con el corazón latiendo acelerado. Algo en aquel edificio me causaba incomodidad. El silencio que lo rodeaba parecía demasiado profundo, casi como si la escuela contuviera la respiración. Tom, en cambio, parecía entusiasmado. Siempre había sido el más valiente de los dos. Me hizo una señal de aprobación con el pulgar, así que tomé aliento y me preparé. Cruzamos con cuidado la abertura de la cerca y nos dirigimos hacia la entrada principal. Las puertas delanteras estaban bloqueadas con tablas, pero una de las láminas de madera colgaba ligeramente desprendida, dejando un espacio justo para pasar al interior. Cuando entramos en el vestíbulo, un olor rancio nos golpeó de inmediato. Moho, madera podrida y muchos años de abandono. Un débil rayo de luz solar atravesaba las grietas, iluminando motas de polvo que flotaban lentamente en el aire. Encendí mi linterna y le entregué la cámara a Tom. «Bienvenidos a Roosevelt Elementary», susurró para la grabación mientras enfocaba el objetivo hacia el pasillo deteriorado. Nuestros pasos resonaban al avanzar. Las botas crujían sobre vidrios rotos y restos esparcidos por todas partes. A lo largo del corredor se alineaban viejos casilleros con puertas metálicas oxidadas y torcidas. Algunos permanecían abiertos mostrando papeles arrugados, libros desgastados e incluso un par de zapatillas deportivas abandonadas. En una de las paredes encontramos un mural descolorido que mostraba a unos niños sonrientes jugando bajo un brillante sol caricaturesco, pero la pintura estaba desprendida y una capa de moho negro cubría parcialmente sus rostros. Sentí una extraña incomodidad en el pecho al observar aquellas sonrisas medio desaparecidas. Era como adentrarse en una parte olvidada del pasado, algo fascinante y perturbador a la vez. Después de inspeccionar algunos salones, encontramos la oficina principal con la puerta entreabierta y decidimos entrar. En el suelo había monitores de computadora rotos, cables enredados y un archivador tumbado que había dejado caer documentos sobre lo que quedaba de una sucia alfombra. Tom revisó entre los papeles y encontró una lista de alumnos y profesores de finales de los años 90,
con horarios de clase y algunos números telefónicos. Tomamos fotos de estos hallazgos mientras continuábamos grabando, pues a nuestros suscriptores les encantaba ver documentos antiguos que dieran un toque personal a estos lugares abandonados. De repente un sonido interrumpió el silencio, un golpe seco que provenía de algún lugar al fondo del pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón palpitando rápidamente. Tom giró la cámara hacia el sonido, pero no vimos nada, solo oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Tal vez había sido una puerta movida por el viento, pensé, aunque el aire estaba inmóvil, sin corrientes visibles. Deberíamos ir a revisar, dijo Tom reuniendo su habitual valentía. Lentamente regresamos al pasillo. Las luces del techo, hacía tiempo inutilizadas, dejaban todo en penumbra. Nuestras linternas temblaban sobre las paredes de papel descascarado, y cada paso que dábamos resonaba huecamente sobre el viejo linóleo. De repente, desde una esquina, escuchamos otro ruido, esta vez como un objeto arrastrado por el suelo. Mi estómago se contrajo de miedo. Al doblar la esquina vimos una tenue luz proveniente de una de las aulas del final del pasillo. Tom me miró levantando las cejas y lentamente nos acercamos a la puerta con la cámara aún grabando. Dentro del aula había alguien de pie, iluminado por una linterna pequeña o quizás una lámpara. El hombre estaba de espaldas a nosotros, con los hombros encorvados. Llevaba una chaqueta sucia, jeans rotos y tenía el cabello despeinado. Primero pensé que era una persona sin hogar usando la escuela como refugio, pero algo en su postura me pareció inquietante, demasiado rígida. Tom avanzó un poco, aclarando la garganta discretamente para anunciar nuestra presencia. El hombre se giró lentamente. Sus ojos estaban abiertos de manera extraña y desenfocada, como si estuviera observando algo que nosotros no podíamos ver. Hubo un silencio tenso hasta que su rostro formó una sonrisa retorcida que hizo que se me erizara la piel. Comenzó a avanzar hacia nosotros lentamente pero con determinación. Presas del pánico, Tom retrocedió rápidamente mientras sostenía tembloroso la cámara. Intenté hablar, pero el miedo me bloqueaba la voz. Entonces ambos giramos y corrimos desesperadamente por el corredor. Detrás escuchamos claramente al hombre persiguiéndonos, sus pasos resonando fuertemente en el linóleo. Salimos atropelladamente por la puerta frontal, tropezando y cayendo el uno sobre el otro. Fuera la luz empezaba a disminuir y hacía más frío. Corrimos hacia la valla, deslizándonos por la abertura. Al pasar, el alambre me hirió en el brazo, pero no me detuve. Continuamos corriendo hasta llegar al coche. Subimos rápidamente, cerramos las puertas y encendí el motor con las manos temblorosas. Tom miró hacia atrás, pero yo me negué a hacerlo. Solo quería alejarme lo más posible de ese hombre y de ese lugar. Días después aún no podíamos dormir bien. Al final editamos y subimos una versión corta del video, dejando fuera los momentos más aterradores. Lo titulamos Pesadilla en una escuela abandonada en Pensilvania, convirtiéndose en uno de nuestros videos más vistos. Las autoridades locales reforzaron la seguridad del edificio y posteriormente decidieron demolerlo. Cuando las paredes antiguas se derrumbaron frente a nosotros, en vez de tranquilidad, sentimos cómo el recuerdo se volvía aún más vívido, como una pesadilla que no desaparece ni siquiera al despertar. Historia 6. Hace 2 años, una noche de febrero en Lamar County, Colorado, conducía hacia un club nocturno donde planeaba encontrarme con algunos amigos para divertirnos un rato, porque los sábados eran, como solíamos decir, para pasarla bien entre los chicos. Nos reuníamos casi cada sábado, salvo que alguno tuviera otros compromisos. Aunque disfrutaba mucho de esos encuentros, a veces sentía cierta presión para asistir. Ese sábado en particular pasé casi todo el día en casa de mis abuelos, que vivían cerca de mi hogar. Tras disfrutar de un día agradable con ellos, regresé a casa. Me duché rápidamente. Me puse ropa elegante, unos zapatos más formales. Tomé mi teléfono, cartera y llaves y salí de casa. Me subí a mi camioneta.
Encendí el motor y comencé a manejar por la ruta habitual sin imaginar que aquella sería la última vez que conduciría un vehículo. A solo 5 minutos de mi casa estaba la autopista más cercana, así que pronto estaba viajando en ella, a una velocidad de aproximadamente 70 millas por hora, siguiendo el ritmo del tráfico. Tras conducir unos 15 o 20 minutos, noté un vehículo policial detenido en sentido contrario, estacionado en el carril izquierdo. Mi primer pensamiento fue que el oficial estaba esperando para atrapar vehículos que excedieran el límite de velocidad. Ojalá eso hubiera sido cierto, pero lamentablemente no lo era. Al conducir una camioneta SUV, mi visibilidad hacia el suelo directamente frente a mí era limitada. Además era de noche, y ocasionalmente los faros de los autos que venían en dirección contraria me cegaban momentáneamente. Seguí manejando a la misma velocidad, escuchando música, con mi mente distraída pensando en los planes que tenía para esa noche, cuando de repente sentí un impacto fuerte debajo de mi vehículo. Sentí inmediatamente cómo se hundía mi corazón al saber que había atropellado algo grande, posiblemente una persona. Mis manos comenzaron a temblar y rápidamente me detuve a un costado de la autopista, activando las luces intermitentes. Apenas frené por completo, sentí un profundo pánico y una angustia que me dejó sin aliento. Las lágrimas comenzaron a caer sin control y comencé a gritar y a temblar de manera incontrolable. Sabía que debía actuar rápido, pero también comprendía que no podía regresar al lugar del accidente debido al peligro de la autopista yendo en sentido contrario. Con manos temblorosas marqué al 911, desesperado y aterrorizado. La operadora me informó con calma que ya conocían la situación, ya que un oficial en la escena acababa de reportar lo sucedido. Le pregunté si debía dirigirme a la estación policial y me dijo que sí, que estaría bien hacerlo. Mi mente giraba rápidamente y mi corazón latía de forma dolorosa mientras intentaba recomponerme para conducir despacio y con extremo cuidado hasta la estación policial. Allí llené formularios, escribí declaraciones y hablé brevemente con un oficial que me aseguró que estarían en contacto conmigo durante los días siguientes. Cuando salí de la estación policial, vi en mi teléfono varias llamadas perdidas y mensajes de texto de mis amigos, preguntándose dónde estaba. Con náuseas en el estómago, llamé a mi amigo Bob para explicarle lo ocurrido y avisarle que no asistiría al club. Él quedó impactado y preocupado por mí, pero entendió completamente la situación y me recomendó cuidar de mí primero. Al llegar finalmente a casa, me sentí totalmente agotado física y emocionalmente. Caí dormido apenas puse la cabeza sobre la almohada. Durante la semana siguiente, a través de noticias y entrevistas policiales, conocí más sobre la persona a quien atropellé. Se llamaba Brent Thompson, tenía 28 años y antecedentes de problemas legales menores. Brent había sido detenido por el oficial Lorenzo Lujan debido a una matrícula vencida. Presa del pánico, Brent dio un nombre falso al oficial, y cuando éste descubrió la mentira, Brent intentó huir. El oficial Lujan persiguió a Brent hasta el borde de la autopista y utilizó su pistola Taser contra él. Brent cayó sobre el pavimento justo segundos antes de que yo pasara y lo atropellara trágicamente. Brent falleció en la escena y la realidad devastadora de este incidente afectó profundamente a muchas personas. Su familia, destrozada, presentó una demanda contra el oficial y el departamento de policía. Tras una extensa investigación, el fiscal concluyó que las acciones del oficial fueron legales. Ni él ni yo fuimos acusados o multados, pero el peso de esta tragedia continuó atormentándome cada día. Durante las semanas y meses posteriores al accidente, mi vida cambió dramáticamente. Me volví retraído y empecé a evitar a mis amigos. Aunque ellos comprendían mi situación, sentía culpa por haberlos dejado a un lado. Me resultó imposible volver a manejar. Cada vez que me acercaba al asiento del conductor, me invadía una sensación de enfermedad y ansiedad, hasta que eventualmente dejé de intentarlo. Mis amigos y familiares comenzaron a llevarme a donde necesitaba ir, o recurría a Uber o autobuses cuando no podían ayudarme. Decidí acudir a terapia para hablar de la culpa y el trauma. Las sesiones me ayudaron a procesar la experiencia, aunque jamás borraron mis recuerdos.
Las imágenes, sonidos y sensaciones volvían con claridad, especialmente por las noches, provocándome pesadillas constantes que me despertaban empapado en sudor. Finalmente decidí reunirme con la familia de Brent, algo sumamente difícil. Al conocer a sus padres y hermana menor, les expliqué todo lo que recordaba de aquella noche y les ofrecí mis disculpas profundas, sinceras y muy emocionales. Su familia, con lágrimas en los ojos, me perdonó. Reconocieron que Brent había cometido errores que condujeron a ese momento, pero eso no disminuía el dolor de perderlo. Esa reunión fue clave para mi recuperación, pues me quitó parte del peso que cargaba al saber que su familia no me culpaba. Poco a poco reconstruí mi vida, fortaleciendo mis lazos con familiares y amigos y valorando más profundamente la fragilidad de la vida. Me dediqué a hacer voluntariado en centros comunitarios locales, dando charlas a adolescentes sobre decisiones, consecuencias y responsabilidad, con la esperanza de prevenir tragedias similares. Sin embargo, conducir permanecía fuera de mi alcance. Decidí mudarme más cerca de mi trabajo, en una pequeña oficina de atención al cliente, para reducir los desplazamientos. Escogí un apartamento cerca de una parada de autobús y una tienda de conveniencia, simplificando así mi rutina diaria. Aunque a veces me sentía aislado o frustrado por no poder superar completamente el trauma, mis amigos entendieron y respetaron mi decisión. Con el tiempo el tema quedó atrás. La experiencia cambió profundamente mi perspectiva. Aprendí que cada día es un regalo y valoré profundamente el perdón, la compasión y la gratitud. No obstante, la tristeza y el remordimiento nunca desaparecieron del todo. Un año después llevé flores al lugar del accidente, recordando a Brent con tristeza pero también con esperanza. Allí, escuchando el sonido lejano de los autos, reflexioné sobre mi recorrido. Trauma, culpa, perdón y finalmente sanación. La vida no siempre es justa ni predecible, algo que aprendí de la manera más dura. Brent Thompson permaneció para siempre en mis pensamientos, recordándome constantemente la fragilidad de la vida y lo rápido que todo puede cambiar. Historia 7. Esto me sucedió cuando estaba en séptimo grado, allá por 2016, mientras vivía en la ciudad de Nueva York. En ese tiempo tenía una profesora de matemáticas llamada la señorita Andre. La verdad no era precisamente mi profesora favorita. Sentía que no era demasiado amable conmigo ni con mi clase, y además siempre nos mandaba cantidades excesivas de tareas que parecían más adecuadas para estudiantes universitarios avanzados. Pero vayamos directo al punto de esta historia. Era viernes después de clases, justo antes de una semana de vacaciones por los días festivos del Día de los Presidentes. Regresaba a casa en el autobús escolar que solía tomar todos los días. Cuando ya iba por la mitad del camino, el autobús se detuvo en un semáforo en rojo. Mientras esperaba que la luz cambiara a verde, observé algo extraño por la ventana, mientras escuchaba música con mis auriculares puestos. A mi izquierda, afuera del bus, estaba la señorita Andre mirándome directamente con una expresión rígida y seria, lo que me hizo sentir extremadamente incómodo. Pensé por un instante si me estaría siguiendo, pero me pareció poco probable. Seguramente era solo una coincidencia. Además, el vidrio estaba algo oscuro, así que quizá ni siquiera estaba segura de que fuese yo quien estaba dentro. Poco después la luz se puso verde y el bus continuó su marcha. Resultaba extraño ver a alguien conocido fuera del entorno escolar, especialmente en una ciudad tan poblada como Nueva York. Al llegar a casa traté de olvidar lo sucedido. A la noche siguiente fui con mi familia y mis primos a un concierto de Muse en Nueva Jersey. Durante el concierto ocurrió algo aún más perturbador. De repente la señorita Andre apareció otra vez. Esta vez estaba parada sobre el escenario del Prudential Center, mirándome fijamente con la misma expresión seria del día anterior. Su aparición fue tan repentina que parecía haber salido de la nada. Esto debía ser una alucinación, porque si fuera real, el público entero la habría notado, y los guardias de seguridad la habrían sacado inmediatamente del escenario. Al comprender que aquello probablemente no era real,
Me tranquilicé un poco y decidí ignorar la visión para seguir disfrutando del concierto. Poco después, la imagen de la profesora desapareció nuevamente. La señorita Andre no volvió a aparecer hasta el viernes siguiente. Ese día mi familia decidió pasar el fin de semana haciendo senderismo en el monte Greylock. Unos 40 minutos después de comenzar nuestra caminata, apareció nuevamente. Para este punto ya no sentía miedo. Más bien me resultaba molesto, ya que no sabía cómo librarme de esta alucinación tan persistente. Pensé un momento y tuve una idea. Corrí directamente hacia donde ella estaba parada. Pero al llegar allí, desapareció instantáneamente, como llevada por el viento. Mi familia me miraba desconcertada, como si yo estuviera bajo los efectos de alguna sustancia extraña. Mi madre me preguntó si todo estaba bien, y yo inventé rápidamente la excusa de que solo necesitaba liberar algo de energía. Ella respondió con un escueto. Está bien, aunque mantuvo su expresión confusa. No quería decirles lo que estaba viendo. Me sentía demasiado avergonzado y supuse que de todas formas no me creerían. Continuamos nuestra caminata hasta alcanzar la cima de la montaña. Esa noche acampamos allí mismo y la noche siguiente mis padres alquilaron una casa en Airbnb, bastante grande, donde tuve mi propia habitación. Al día siguiente, alrededor de las 11 de la noche, me quedé dormido y tuve una pesadilla relacionada con la señorita Andre. En el sueño regresaba al colegio después de las vacaciones por el Día de los Presidentes, y la profesora Andre ordenaba a toda la clase de matemáticas que me asesinaran. Yo les suplicaba que no lo hicieran, gritando una y otra vez la palabra no. En ese momento, uno de mis compañeros sacaba unas tijeras de su bolsillo y comenzaba a clavarlas lentamente en mi corazón. Justo antes de que las tijeras atravesaran completamente mi pecho, desperté. Al abrir los ojos vi a la señorita Andre a escasos centímetros de mi rostro, riendo y gritando histéricamente, con una expresión furiosa que parecía indicar que quería matarme. Empecé a gritar y llorar desesperadamente llamando a mis padres con toda mi fuerza. Mis padres entraron corriendo a la habitación, preocupados, preguntando qué había ocurrido. Ya no podía seguir ocultando lo que me había estado pasando durante toda la semana, así que les conté la verdad. Les expliqué detalladamente la primera aparición en el autobús escolar, las siguientes situaciones y lo que acababa de pasar con mi pesadilla. Ambos se veían realmente asustados y muy preocupados. Mi padre, con una voz angustiada, me preguntó por qué no se los había contado antes. Le respondí que tenía miedo de que no me creyeran y pensaran que solo estaba inventando cosas. Mi madre, intentando tranquilizarme, me dijo que podía dormir esa noche en su habitación para calmarme y que así no tuviera miedo. Esa noche dormí en su habitación y me sentí un poco más seguro. A la mañana siguiente, mientras regresábamos a casa en coche, tuvimos una larga conversación sobre la posibilidad de no regresar al mismo colegio debido a los sucesos de la semana anterior. Yo estaba convencido de que si volvía, las alucinaciones continuarían y quería cambiarme inmediatamente a otro colegio. Mis padres dudaron un poco y me dijeron que tomarían una decisión en la noche, aunque añadieron que independientemente de cuál fuera, no tenía que asistir al colegio al día siguiente. Esa misma noche mis padres me informaron que podía cambiarme de colegio siempre y cuando aceptara ver a un psicólogo una vez por semana. Les respondí sin dudar, no hay problema. Cuando empecé a asistir al nuevo colegio, mis amigos me preguntaban constantemente por redes sociales y mensajes de texto sobre la razón por la que había abandonado el anterior. Inventé una excusa diciéndoles que mis padres querían que asistiera a un colegio más reconocido. Increíblemente, todos se creyeron esa mentira. La verdadera razón permaneció únicamente entre mi familia, el psicólogo y yo. Hablando del psicólogo, durante las sesiones tuve la oportunidad de contarle todos mis problemas, incluyendo las alucinaciones relacionadas con la señorita Andre. Esto me ayudó enormemente. El psicólogo incluso me recetó algunos medicamentos que lograron que dejara de tener esas visiones. Gracias a eso jamás volví a ver a la señorita Andre, ni tuve ninguna otra alucinación. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué pudo haber causado exactamente aquella alucinación tan particular. Supongo que nunca lo sabré.
Historia 8. Hace algunos años trabajaba en seguridad privada en Buffalo, Nueva York. En octubre pasado, la agencia me asignó cuidar una antigua mansión medio quemada en las afueras de la ciudad. Aquel lugar había ardido años atrás y, según decían, un par de personas habían muerto en su interior. Desde entonces, la propiedad quedó abandonada. Una estructura carbonizada con ventanas rotas y un techo torcido. Los adolescentes locales solían inventar rumores sobre fantasmas, pero yo no creía en esas cosas. Para mí, solo era otro turno nocturno más. La propiedad estaba ubicada en un terreno amplio, rodeado por una alta valla de hierro. Mi tarea consistía en patrullar varias veces cada noche para asegurarme de que ningún intruso o vándalo entrara al lugar. Las primeras noches fueron tranquilas. Únicamente caminaba en círculos con mi linterna, escuchando el viento entre los árboles secos. Pero una semana después de comenzar, cerca de las 2 de la madrugada, ocurrió algo extraño. Aquella noche hacía más frío de lo habitual, tanto que podía ver mi aliento condensarse en el aire. Me detuve cerca del portón principal, observando atentamente las ventanas superiores de la mansión. De repente escuché un sonido distante, un grito agudo que duró unos 3 segundos y luego se cortó abruptamente. Inicialmente pensé que se trataba de un animal, pero algo en el tono y la urgencia de aquel grito parecía demasiado humano. Apunté mi linterna hacia la casa, pero desde mi posición no vi nada fuera de lo normal. Sentí el impulso de entrar a revisar, pero tenía instrucciones claras de no ingresar solo al edificio debido al peligro estructural. Mi jefe había dejado muy claro que, en caso de sospechas, debía avisar a la policía. Así que permanecí afuera, con una creciente sensación de inquietud, hasta el amanecer. Para entonces logré convencerme de que seguramente había sido algún gato callejero o el viento jugando malas pasadas. Durante los días siguientes no podía sacarme de la cabeza aquel grito. Cada noche, sin darme cuenta, caminaba cada vez más cerca de la entrada y escuchaba con mayor atención. Finalmente, el miércoles sucedió algo que me dejó helado. Mientras patrullaba la parte trasera del terreno, miré hacia el último piso y noté una luz tenue parpadeando detrás de las ventanas cubiertas de hollín. Era como si alguien caminara con una linterna en la mano, algo imposible ya que el edificio no tenía electricidad y la planta alta estaba completamente destruida por el incendio. Permanecí allí, inmóvil, observando aquella luz que se movía lentamente, hasta que apareció la silueta de una persona. Se desplazaba despacio, balanceándose ligeramente, antes de desaparecer de mi vista. Sentí un nudo en el estómago. Eran las 1:30 de la madrugada y se suponía que el lugar estaba vacío. Esta vez la curiosidad superó mi cautela. Avisé por radio a la central que iba a investigar la situación. Subí con cuidado los escalones del porche, que crujían bajo mis pies, y empujé la puerta principal para entrar. El interior olía a ceniza y madera húmeda. La luz de mi linterna recorría las paredes quemadas, las tablas del suelo combadas y los montones de escombros acumulados. Cada paso resonaba en la oscuridad mientras avanzaba lentamente por algunas habitaciones quemadas, tosiendo por el polvo que flotaba en el aire. En ese momento escuché un leve susurro detrás de mí. Sentí que se me erizaba la piel y rápidamente giré la linterna hacia atrás. Nada, solo una cortina hecha jirones moviéndose junto a una ventana rota. Tratando de mantener la calma, continué avanzando al interior de la mansión. Fue entonces cuando percibí claramente una presencia a mis espaldas, como alguien permaneciendo justo fuera de mi alcance. Me giré rápidamente con la linterna temblando en mis manos. Frente a mí, de pie, había un hombre vestido con una bata blanca, similar a las batas de hospital, sucia y desgastada, colgando holgadamente sobre su cuerpo delgado. Su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras, pero podía distinguir claramente el blanco de sus ojos. Mi instinto tomó el control y salí corriendo, casi chocando contra las paredes del pasillo mientras huía hacia la salida. No recuerdo haber respirado ni pensado en nada más que el fuerte latido de mi corazón. La puerta de entrada aún estaba entreabierta y salí atropelladamente, casi cayendo por las escaleras del porche.
Afuera saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía. No dejaba de mirar hacia atrás, convencido de que el hombre aparecería en la puerta en cualquier momento, pero nunca lo hizo. La policía llegó con varios vehículos. Los oficiales parecían escépticos cuando les conté lo ocurrido, como si hubiesen escuchado historias parecidas antes. Aún así, decidieron acompañarme a realizar una búsqueda completa al amanecer. Entré con ellos, guiado por un detective veterano llamado Callahan, que parecía más paciente y comprensivo que los demás. Revisamos juntos las habitaciones por las que había pasado, sin encontrar nada inmediatamente llamativo. Después de varias horas explorando, uno de los oficiales descubrió una puerta oculta detrás de una estantería derrumbada. Esa puerta conducía al sótano por unas escaleras que lucían más recientes, como si hubieran sido reforzadas. El olor que subía del sótano era tan intenso que hizo arder mis ojos, una mezcla nauseabunda de moho, humedad y algo más indefinible. Al descender encontramos 3 hombres vivos, claramente sorprendidos por nuestra llegada. Estos individuos eran buscados en relación con varios robos en la zona. Uno intentó atacar a los policías, pero fue rápidamente inmovilizado. En una esquina había otro hombre, atado a una silla, amordazado y con golpes visibles en sus brazos y rostro demacrado. Entonces comprendí que aquel grito que escuché en mi primera noche debía haber sido suyo. Mientras yo patrullaba afuera, él había estado en ese sótano implorando ayuda desesperadamente. La policía arrestó inmediatamente a los 3 hombres y liberó al rehén. Mientras los llevaban escaleras arriba, noté que ninguno llevaba una bata blanca. Todos vestían jeans y sudaderas. Le pregunté al detective Callahan si acaso había otro cómplice que escapó. No pudo asegurarlo. Uno de los detenidos admitió que usaban la casa abandonada como escondite, pero no mencionó a nadie con una bata blanca. Todavía hoy pienso en ese momento en que me giré y vi aquella figura. ¿Acaso era el rehén vistiendo algo improvisado? ¿Interpreté mal la situación en la oscuridad? ¿O quizás había otra persona allí escondida? Alguien que no deseaba ser encontrado. No creo que obtenga una respuesta clara jamás. Ahora cada vez que paso frente a aquella mansión, que hoy permanece rodeada por cintas amarillas, recuerdo claramente aquellos ojos observándome en la oscuridad. Y pienso que tal vez la verdadera historia de lo ocurrido en ese lugar es mucho más profunda de lo que nadie pueda imaginar jamás. Historia 9. Esto me sucedió cuando tenía 18 años, durante un viaje que realicé con mis padres y una amiga, a quien llamaré Ana. Esta historia tuvo lugar en Suecia, mientras realizábamos un viaje en coche por carretera. El plan era viajar unas 8 horas desde casa para visitar un parque temático y pasar la noche en algún camping cercano, aunque aún no habíamos reservado ninguno. El día finalmente llegó, y después de un largo viaje alcanzamos la ciudad donde estaba ubicado el parque, aunque nuestra visita sería al día siguiente. Debido a esto, debíamos dormir esa noche en las tiendas de campaña que llevábamos en nuestro coche. Mi padre buscó un camping cercano en internet y encontramos uno que parecía bastante bueno. Sin embargo, al llamar, nos informaron que justo ese día se celebraba un gran torneo de fútbol y ya no tenían espacios disponibles, ya que era necesario reservar con antelación. Mi padre intentó llamar a varios otros campings cercanos, pero ninguno tenía espacio disponible o precios razonables. Al final, nuestra única opción fue encontrar un lugar para acampar en plena naturaleza. Configuramos el GPS para que nos llevara al estacionamiento más cercano dentro de una reserva natural, para evitar multas por aparcar ilegalmente. Cuando llegamos al lugar indicado por el GPS, vimos algunas personas todavía allí y preguntamos si era un buen sitio para montar nuestras tiendas y pasar la noche. Una mujer que estaba haciendo senderismo nos aseguró que sí, que era un lugar tranquilo y no había vigilancia por multas de estacionamiento. Decidimos entonces acampar en aquel pequeño y solitario aparcamiento de grava, rodeado completamente por bosque y ubicado a 10 minutos caminando de una playa cercana. Inicialmente pensamos que la playa sería una buena opción para dormir, pero algo dentro de mí sugirió que sería mejor quedarnos en el estacionamiento.
Cuando bajamos del coche para montar las tiendas, noté un automóvil solitario, estacionado algo lejos de nosotros. Me llamó la atención su mal estado y que aparentemente no hubiera nadie cerca, ya que a esa hora de la tarde-noche ya no había senderistas ni gente en la playa. No obstante, decidí no darle mayor importancia. Terminé de ayudar a mis padres a armar las tiendas. Mis padres dormirían en una, mientras que Ana y yo estaríamos en la otra, ambas tiendas muy próximas entre sí. Una vez instaladas, Ana y yo nos pusimos cómodas viendo videos de YouTube y comiendo algunos snacks. Alrededor de las 11 de la noche, pensamos en acostarnos temprano para no estar cansadas al día siguiente. Después de reírnos un rato y disfrutar de nuestras golosinas, decidimos dormir cerca de la medianoche. Mis padres ya estaban profundamente dormidos en su propia tienda. Nosotras estábamos revisando TikTok en nuestros teléfonos cuando, de pronto, escuchamos un sonido metálico proveniente del aparcamiento. El ruido sonó claramente como una pala siendo lanzada sobre la grava. Ana y yo saltamos del susto y nos preguntamos qué podría haber sido aquello. Decidimos mantenernos en silencio absoluto, escuchando con atención, ya que ninguna de las dos se atrevía a mirar hacia afuera. El ruido provenía exactamente de la dirección donde estaba el coche abandonado. Luego oímos lo que parecía ser esa misma pala lanzada dentro del maletero del coche, seguido del fuerte golpe del portón cerrándose. Inmediatamente después escuchamos cómo el vehículo arrancaba a toda velocidad, alejándose rápidamente del lugar. Ana y yo estábamos confundidas y aterradas. Envié rápidamente un mensaje a un amigo que vivía cerca para explicarle dónde estábamos y lo ocurrido. Él me respondió diciéndome que esa playa era conocida por ser un sitio peligroso, donde criminales organizados realizaban actividades ilícitas. Al leer esto sentí como la sangre se me helaba, aumentando aún más mi miedo. Pasaron aproximadamente 10 minutos desde que el coche había huido, y Ana y yo empezábamos a calmarnos un poco, cuando repentinamente escuchamos el grito más fuerte y aterrador que jamás había oído. Provenía claramente de un hombre. Aterrorizadas, inmediatamente envié un mensaje a mi madre informándole del grito, pero como no respondía, decidí llamarla para despertarla. Ninguno de mis padres había escuchado aquel grito porque estaban dormidos. Mi madre intentó tranquilizarnos, diciendo que probablemente no era nada serio. Sin embargo, yo estaba tan aterrorizada que no podía imaginar ninguna situación normal que justificara un grito así. Ana y yo nos escondimos bajo las mantas, llenas de miedo e incertidumbre sobre lo que podría pasar después. Aunque eran cerca de la medianoche y estábamos agotadas, no lográbamos dormir por el miedo, los gritos y el recuerdo del coche que se marchó tan apresuradamente. Luego todo quedó en un absoluto silencio, hasta que de pronto escuchamos pisadas alrededor de nuestras tiendas. Eran pasos silenciosos, cautelosos y lentos. Ana y yo nos sentamos rígidas de miedo. Apagué inmediatamente mi teléfono para que la luz de la pantalla no nos delatara. Mi corazón latía con fuerza y no encontraba ninguna razón lógica para que alguien caminara alrededor de nuestras tiendas en medio del bosque. Permanecimos inmóviles y en completo silencio, escuchando cómo la persona rodeaba primero nuestra tienda, luego la de mis padres, y finalmente caminaba alrededor de nuestro coche. La persona se detuvo frente a nuestras tiendas por un momento. Entonces, escuchamos nuevamente el coche de antes acercarse. Las luces de los faros iluminaron nuestras tiendas, y rápidamente Ana y yo nos tumbamos, tratando de ocultar que estábamos despiertas. Me armé de valor para asomarme por la pequeña ventana justo cuando la puerta del coche se cerraba con fuerza y se alejaba otra vez a toda velocidad. Unos 5 minutos después escuchamos otro coche acercarse rápidamente. Al mirar hacia afuera vi que era un coche de policía que pasaba velozmente en la misma dirección en que se había ido el vehículo anterior. Tras esto no sucedió nada más. A pesar de que ya no parecía haber peligro, Ana y yo seguíamos tan nerviosas que decidimos refugiarnos en nuestro coche con las puertas cerradas para sentirnos más seguras. Me mantuve despierta observando el bosque hasta casi las 5 de la madrugada. Ana, agotada, se durmió en el asiento a mi lado. 1 hora después volvimos a la tienda y finalmente nos dormimos de puro cansancio. Al despertar sobre las 9 de la mañana,
Todavía estábamos profundamente afectadas por lo ocurrido. Le conté a mi madre los detalles y ella admitió que también había escuchado las pisadas. Y cuando estuvieron frente a la tienda de mis padres, escuchó la respiración pesada y agitada de alguien afuera, similar a las llamadas inquietantes que se escuchan en películas de terror. Mi padre, en cambio, había permanecido dormido toda la noche, por lo que tuvimos que contarle todo lo sucedido. De inmediato recogimos nuestras cosas y desmontamos rápidamente las tiendas, abandonando aquel lugar lo antes posible. Disfrutamos del parque temático ese día, pero en la noche investigué sobre el bosque en el que habíamos acampado y descubrí que poco antes de nuestra visita, un hombre había sido asesinado a puñaladas allí debido a deudas con pandillas. Además, 2 hombres habían desaparecido en esa misma playa y jamás fueron encontrados. Hasta hoy me pregunto quién lanzó aquellos gritos aterradores, qué hacía alguien con una pala en el bosque a medianoche y por qué la policía perseguía aquel coche. Cada vez que lo pienso, me recorre un escalofrío al imaginar lo que podría haber pasado si la persona que merodeaba nuestras tiendas hubiera decidido actuar contra nosotros. Historia 10. Siempre me habían fascinado las historias de fantasmas. Mis amigos y yo solíamos compartir relatos escalofriantes cada vez que hacíamos una pijamada. Una noche decidimos llevar nuestra curiosidad un paso más allá. Planeamos visitar el cementerio abandonado que se encontraba en las afueras de nuestro pequeño pueblo, en el oeste del estado de Nueva York. Se rumoreaba que estaba habitado por espíritus que databan del siglo XIX, y nadie se atrevía a ir allí después del anochecer. Pero nosotros éramos jóvenes, valientes y quizás un poco imprudentes, así que nos pareció una idea divertida. Era una noche fría de octubre, pocos días antes de Halloween. El sol acababa de desaparecer, dejando el cielo teñido de tonos morados y anaranjados antes de oscurecer por completo. Montamos nuestras bicicletas y pedaleamos entre calles bordeadas de antiguas casas de estilo victoriano. Poco a poco dejamos atrás el resplandor de las farolas y nos internamos en la penumbra. Finalmente llegamos a un cartel de madera medio cubierto por maleza. Cementerio Oakwood, fundado en 1812. Las letras apenas se podían leer por lo desgastado del letrero. El aire frío de la noche nos acariciaba el rostro cuando dejamos las bicicletas junto a un roble nudoso. Becca encendió la linterna de su celular mientras Jake intentaba controlar sus manos temblorosas. Yo sentía una mezcla de emoción y miedo revolviéndome el estómago. La entrada al cementerio estaba hecha de hierro forjado, con un diseño intrincado y oxidado que crujió fuertemente cuando Jake empujó la puerta, rompiendo el silencio reinante. Entramos con pasos sigilosos, pisando un sendero bordeado por lápidas que se inclinaban en ángulos extraños. Algunas tumbas mostraban nombres antiguos, casi ilegibles por la erosión del viento y la lluvia. Otras estaban sorprendentemente bien conservadas, adornadas con grabados de ángeles o hiedras. La luna colgaba arriba, como una linterna plateada, iluminando la escena con una luz espectral. Seguimos avanzando por el sendero, pasando junto a estatuas desgastadas que parecían observarnos con ojos sin vida. A unos metros, un viejo arce se alzaba sobre un grupo de tumbas. Sus ramas retorcidas se extendían como brazos deformes, proyectando sombras extrañas que danzaban al compás de la brisa. Intentamos hacer chistes para aliviar la tensión, pero el silencio era tan espeso que parecía que la tierra misma contenía el aliento. En el centro del cementerio se alzaba un mausoleo en ruinas. Sus paredes de mármol estaban agrietadas y las hojas secas se acumulaban en los escalones. Una pequeña placa junto a la entrada decía: en memoria de la familia Whittaker, 1839. La leyenda local decía que los Whittaker habían muerto en un incendio trágico y que sus almas jamás habían encontrado descanso. Nos miramos unos a otros con inquietud. Ese era supuestamente el lugar más embrujado del cementerio. La curiosidad nos venció y con pasos inseguros nos acercamos al mausoleo. Becca iba al frente, iluminando con su linterna. La pesada puerta estaba entreabierta, dejando entrever la oscuridad del interior. Un olor a piedra húmeda y algo dulzón,
como flores podridas de un funeral olvidado, flotaba en el aire. Empujamos un poco más la puerta y entramos con el corazón latiendo con fuerza. El ambiente dentro era denso, como si hubiéramos cruzado a otro mundo, más pesado, más antiguo. Las linternas revelaban paredes cubiertas de musgo y algunas losas de mármol agrietadas donde seguramente descansaron ataúdes. Telarañas colgaban en las esquinas, moviéndose ligeramente con nuestros pasos. Entonces Jake se detuvo en seco. Su luz apuntaba a una figura inmóvil en el rincón más lejano. Estaba vestida con una prenda blanca, larga y andrajosa. El miedo se apoderó de mí al sentir mi pulso retumbando en los oídos. La figura tenía una capucha o velo que ocultaba completamente su rostro, impidiéndonos ver cualquier rasgo. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar. De pronto la figura alzó la cabeza y dos ojos apagados que brillaban con un resplandor tenue reflejaron nuestras linternas. Un sonido rasposo, como un lamento apenas audible, rompió el silencio. «Corran», susurró Becca con la voz temblorosa. Salimos disparados. Empujamos la puerta con fuerza mientras la figura daba un paso lento hacia nosotros. Casi tropecé con una losa rota al salir, con el corazón martillando en mi pecho. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Corrimos a toda velocidad por el mismo sendero por el que habíamos llegado, con nuestras linternas saltando entre las tumbas. Las ramas de los árboles nos arañaban los brazos mientras pasábamos junto al viejo arce. Sentía una presencia detrás de nosotros, aunque no sabía si era real o producto de nuestro miedo. Las lápidas se desdibujaban en la oscuridad como una masa tenebrosa, y por un momento contuve el aliento, esperando que una mano fantasmal me sujetara por el hombro. Finalmente, la reja oxidada apareció ante nosotros. La abrimos de golpe y salimos corriendo hacia la carretera, cayendo exhaustos junto a nuestras bicicletas. Me ardían los pulmones y no encontraba las palabras para hablar. El rostro de Jake estaba pálido y los ojos de Becca abiertos de par en par por el terror. Ninguno de nosotros se atrevía a mirar hacia atrás, hacia el cementerio. Con manos temblorosas subimos a nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear lo más rápido que pudimos. No paramos hasta que las luces de las farolas y el sonido lejano de los coches nos envolvieron de nuevo. Ese zumbido urbano, normalmente imperceptible, nos resultó extrañamente reconfortante. Cuando por fin recuperamos el aliento y pudimos hablar, todos hicimos la misma pregunta. ¿Qué fue lo que vimos allá adentro? Nadie tenía una respuesta clara. Lo único que sabíamos con certeza era que aquella figura encapuchada, esos ojos brillantes y esa presencia opresiva eran como nada que hubiéramos experimentado antes.